Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador negó ser responsable de lo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha llamado persecución política y señaló que la Fiscalía General de la República es independiente. Además, durante la mañanera de hoy presentó documentos que involucran al aún gobernador de Tamaulipas en una investigación sobre lavado de dinero que realizan las autoridades de Estados Unidos. Retomamos el tema a ver cómo lo ven en la mesa de jueves. Y una más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado presidente pidió al resto de los magistrados conocer de manera anticipada su voto sobre los asuntos a discutirse en cada sesión pública. 5 de 6 se negaron a atender la solicitud. ¿Quién pierde y quién gana con los constantes diferendos al interior de este tribunal? Y ayer el presidente López Obrador pidió al Banco de México explicar por qué no entregó los remanentes correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. Pero no hay remanentes gracias a la estabilidad cambiaria. Esto lo explicó desde abril Banjico. ¿Qué son estos recursos y por qué no hubo este año? Veremos qué opina la mesa de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Morena busca iniciar el trámite para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Así lo anunció el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal. Esto luego de que el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó una carta acusando al gobierno federal de persecución política y advirtiendo que no renunciará al cargo. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República es autónoma, que actúa de manera independiente y que él no ha dado instrucciones para detener al gobernador. Ayer fue precisamente Monreal quien dio a conocer que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión contra el gobernador por lavado de dinero y defraudación fiscal. Esto, aunque aún está por resolverse la situación si García Cabeza de Vaca tiene o no fuero, luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, señalando que en ejercicio de sus atribuciones, ese Congreso decidió no retirar el fuero al gobernador. La Fiscalía General de la República presentó ante el máximo tribunal un recurso de reclamación para intentar desestimar la decisión del ministro González Alcántara, mientras el presidente López Obrador presentó el oficio que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitando información sobre el panista, presuntamente vinculado a investigaciones que hace el FBI sobre lavado de dinero. El mandatario mexicano dijo que México está cooperando y que no habrá impunidad porque su administración no quiere ser el hazmerreír de nadie. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, querida Mariana, compañeras, compañeros y compañeros. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Bienvenido. También Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Pili, bienvenida. Buenas noches, Mariana, buenas noches a todos, compañeros. Y también Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Luis, Hola. qué gusto tenerte nuevamente por acá. Hola Mariana, muchas gracias. Hola Estefanía, Alejandro y Pili. Bien, pues primer tema de la noche, comienzo contigo, Alejandro. Vaya ambiente político que ha desatado el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En tan solo el último día, pues ya se han dado una serie de acontecimientos, desde el anuncio del congelamiento de sus cuentas y de otras personas cercanas a él, Alejandro, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Y bueno, todo esto de alguna manera, pues contrario a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia al desechar la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, en el que efectivamente pues avalaba el fuero del gobernador y que no se podía proceder penalmente en su contra hasta que terminara su mandato en 2022. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Qué decir de todo lo que ha ocurrido? Bueno, esa lectura a mí me parece no es necesariamente la del ministro, sino la lectura que algunos abogados formalistas y que buscan la impunidad quieren hacer, encontrando el recoveco, la ambigüedad legal como para zafar pues a un gobernador que está inmiscuido en delincuencia organizada y lavado de dinero y continuar con este pacto de impunidad. Pero más allá de las lecturas abogadiles, el Suprema Corte desechó la controversia como tal. Efectivamente, desechó la controversia constitucional del Congreso local. Estaba actuando bajo sus notoriamente atribuciones. Improcedente. Y la lectura que otro sector está haciendo es que
por eso, porque las facultades del Congreso local son residuales, son aquellas que no estén establecidas en la Constitución Federal, y aquellas funciones que están establecidas en la Constitución Federal es el fuero. No existe un fuero federal y un fuero local. Tan es así que es el propio Poder Judicial de donde emana la autorización de la orden de aprehensión por parte de un juez del mismo poder que emitió esta. Claro, para todos tenerlo claro en la discusión, el fallo de la Suprema Corte de este ministro González Alcántara sí respeta el fuero. Al final, al desechar esta controversia constitucional, técnicamente el gobernador sigue teniendo fuero. Incluso por eso se presentó un acto de reclamación. Por supuesto que no esa es tu lectura, Mariana, pero hay otras lecturas y tan es así que hay una orden de aprehensión emitida por un juez federal y tan es así que hoy el gobernador Cabeza de Vaca está pues prófugo de la justicia. O sea, ahí sí creo que hay un debate, pero me parece que ya está más que superado en el momento que se emitió esta orden de aprehensión. Hay que decir que esto viene desde marzo de 2020 y se está acusando de propiedades por más de 900 millones de pesos que no corresponden en definitiva a los ingresos reportados por Cabeza de Vaca. Pero además de nexos con la narcopolítica, estamos hablando de esquemas de lavado de dinero en donde proviene dinero presuntamente del narcotráfico y por eso lo está investigando el FBI también. Y bueno, si hablamos de violencia política hay que atacar las causas y esta es una de las causas, el entrecruzamiento entre política y narcotráfico, y aquí se está viendo que hay 100 millones de pesos que podrían provenir de financiamiento del crimen organizado. Entonces creo que sí es bastante grave, qué bueno que se está actuando y sobre todo que se manda un mensaje de que en este país ya no, por más poder que haya, ya no hay intocables y que quien la hace la paga y que tiene que acudir a la justicia, que haya un debido proceso, que la fiscalía desahogue las pruebas, pero finalmente tendrá que ser el mismo Poder Judicial quien determine la inocencia o culpabilidad de esta persona. A ver, Estefanía, tú eres abogada también, bueno, eres la abogada de la mesa. ¿Qué validez tiene esta orden de aprehensión con todo lo que ya pone sobre la mesa a Alejandro? Sí, bueno, lo que habíamos dicho, porque hemos tenido un rato hablando de esto, es que justo lo que hizo Gers Manero fue intentar meter esta orden de aprehensión a través de meter un recurso en contra de este recurso de controversia constitucional, porque decía en el contexto que tenía que ver con que Gers Manero o el fiscal lo que quería era desestimar lo que había dicho el ministro, y tú mencionabas hace un rato que el ministro decía, bueno, continúa con el fuero. El ministro en ningún momento dijo continúa con el fuero. Lo que dijo el ministro, yo no puedo conocer, esto no es una controversia constitucional, porque no es una ley inferior sobre una ley superior, entonces yo no tengo por qué conocer de esto. Y esto la oposición lo interpretó como dijo el ministro Alcántara, que el gobernador de Tamaulipas sigue o continúa con el fuero. Eso es una de, efectivamente, como dice Alejandro, es una de las lecturas, pero yo no quitaría este punto de que es un tema específicamente político. Tan es así que si la Fiscalía, que si la Unidad de Investigación Financiera le está diciendo al Congreso del Estado, estas son las pruebas, necesitamos investigar a esta persona, necesitamos detenerla también porque podría fugarse, el Congreso tiene la obligación de escuchar a quienes están en este momento respaldando pues el bienestar de los mexicanos y las mexicanas y el bienestar en ese sentido, para que no se vaya una persona que posiblemente sea corrupta y posiblemente tenga dinero del crimen organizado. Entonces, quien en realidad no está tomando en cuenta eso es el Congreso local. Y claro, en este momento el Senado dijo, bueno, a lo mejor yo tengo facultad para intervenir, porque es un tema entre poderes, es un tema entre que el Congreso local no quiere entender y no quiere escuchar lo que le están diciendo que hay en las investigaciones. La Fiscalía tiene todo su derecho de cuestionar la decisión del ministro, es su facultad, puede hacer lo que hizo plenamente, que es cuestionar su decisión, presentar sus pruebas y pedirle que recule en ese sentido sobre esta decisión, porque así se lleva el proceso, es totalmente normal. Yo no sé por qué a eso le llamarían una persecución política. Yo no sé por qué, si el derecho de la Fiscalía es cuestionar la decisión del ministro, es persecución política. Es el curso que lleva el proceso legal. Es evidente, lo dijimos hace dos programas, que eso es lo que iba a hacer la Fiscalía. Tan es así que lo hizo porque era lógico que era el paso siguiente. Yo no confundiría, para cerrar, yo no confundiría persecución política con seguir el curso de la investigación y el proceso legal. Creo que quien se está saltando los procesos legales en este momento es el Congreso,
el Congreso local de Tamaulipas por no tomar en cuenta todas las pruebas que están sobre la mesa. A ver, Pili, ¿qué responderías a lo que plantean los compañeros? Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas pues ha dicho que se trata de una persecución política, y también qué decir de las investigaciones que se presentaron esta mañana en la conferencia mañanera realizadas por Estados Unidos. Mira, Mariana, yo sí difiero un poco aquí con mis compañeros. Como ya lo he comentado anteriormente, en mi opinión, este asunto tiene un propósito estrictamente político-electoral. Y no hay que ser ingenuos, el presidente está convertido en el líder de la campaña de su partido y se ha olvidado de gobernar. Él mismo ha confesado tener metidas las manos en el proceso electoral. La última semana se le ha visto particularmente irritado, nervioso, enojado. Al parecer, las encuestas no le arrojan buenos números a Morena y eso lo tiene intranquilo y muy preocupado. Se le nota en las mañaneras. Sobre el asunto del gobernador Cabeza de Vaca, me parece que más allá de la culpabilidad o inocencia del gobernador, resalta el hecho de que solo se le persiga a los opositores del actual gobierno. Y aquí lo que cuestiono es que la aplicación selectiva de la ley, y sobran ejemplos para demostrarlo. Y aquí te doy algunos. No hay un solo responsable detenido en los procesos contra la negligencia en la explosión de Tehuatlipan, que dejó resultado a 137 personas muertas, y tal parece que a todos se les olvidó y todos supimos del culiacanazo hecho que dio por resultado la detención de Ovidio Guzmán y su posterior liberación por órdenes del presidente, como él mismo lo confesó. No hemos vuelto a saber nada acerca del proceso legal en contra de uno de los narcotraficantes responsables de la violencia descontrolada del país. No sabemos quién pagará el delito de daño patrimonial del Naim o por la cancelación, y tampoco sabemos si hay cuentas congeladas de Pío López Obrador por operaciones con dinero de procedencia ilícita, ni de la resolución de las denuncias por violación contra Salgado Macedonio ni contra Saúl Huerta. ¿Alguien sabe cuántas denuncias hay? Y bueno, para cerrar, sí quisiera decir que está muy claro que los procesos legales se agilizan contra los adversarios y se olvidan cuando se trata de los aliados del presidente. Y es preocupante porque justamente estas conductas pues se dan ahorita en el proceso electoral. El gobernador Cabeza de Vaca cometió un grave error en el que expresó no tolerar lo que pasaba con este gobierno y se atrevió a desafiar al presidente y decirle enfrente de él todas aquellas cosas que a él no le gustan y que no coincidían con él. Y lo estamos viendo hoy y son las consecuencias. Luis, se está utilizando este caso con fines políticos. ¿Qué implicaciones encuentras tú? Sí, Mariano, me gustaría ir al tema de fondo, más allá del entuerto jurídico que existe. Efectivamente, la Constitución, desechan la controversia constitucional porque la Constitución establece que el fuero lo debe eliminar la Cámara de Diputados. Sin embargo, dice que una vez que lo eliminan tiene que ser el Congreso local, en este caso, que actúe en consecuencia. Y es esa redacción ambigua que es la que está generando la mayor confusión, porque la Constitución local efectivamente establece que son ellos quienes tendrían que ratificar o no el desafuero, en este caso del gobernador. Y creo que el tema de fondo, Mariana, y para todos los que nos escuchan, sí es el uso político de las instituciones en un proceso electoral que ya de por sí está bastante polarizado y bastante tenso. Estamos a 3 semanas de la elección y sí vemos un uso faccioso de las instituciones. Ha pasado no solamente en esta administración de Andrés Manuel y de esta fiscalía, lo han utilizado los gobiernos anteriores, lo hizo también el PRI en su fiscalía en su momento, en el caso que iniciaron contra Nayas de la Fiscalía General de la República, lo hizo Calderón, lo hizo Fox, incluso Fox lo utilizó estas instituciones en contra del actual presidente, y lo que vemos es que se comportan exactamente igual. Creo que la preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas es que ya no queremos que la justicia dependa de un show político y dependa de esos grandes peces gordos que van a poner el ejemplo para evitar o terminar con la impunidad en un país en el que la impunidad se refleja en el 90% de los delitos que suceden en este país y que no pasa absolutamente nada. Queremos respuestas para las más de 100,000 personas que están hoy en prisión y que no tienen una sentencia.
No veo a la Fiscalía preocupada por esos casos. Los vemos concentrando la atención en casos emblemáticos de esta naturaleza. Y con esto no quiero decir que Cabeza de Vaca no tenga que responder por las 32 propiedades que le han identificado y por el monto de recursos que ya mencionó Alejandro en su primera intervención. Tiene que responder. A mí no me gustaría que hagan este show en procesos electorales, sino que responda en cualquier momento. Si empezó hace un año, que siga el proceso. Y si se resuelve después del proceso electoral, que así sea. Pero que no se utilice ese show en este proceso para poder inclinar la balanza o no, generando una percepción de falsa justicia. Eso es lo que nos tiene hasta el gorro a los ciudadanos y ciudadanas de que sigan utilizando así las instituciones. Bien, finalmente, Alejandro. Bueno, sería un poco ingenuo pensar que AMLO está utilizando las instituciones como el FBI para incidir en el proceso electoral. Esto es de alcance internacional y si no iniciaba en México, ya había iniciado en Estados Unidos, por una parte. Por otra, para que tuviera móvil electoral, Cabeza de Vaca tendría que representar algo electoralmente. No es un referente político, ni siquiera hay elecciones en Tamaulipas. Y tercero, sí me preocupa el nivel de deterioro de la oposición de derecha, porque efectivamente están encubriendo a alguien que pues es prácticamente ya está verificado y jurídicamente tendrá que soportarse la verdad, pero pues que lavó dinero, que tiene relaciones con el narcotráfico. Es preocupante que los partidos políticos se presten a ese descrédito. Me preocupa que el Partido Acción Nacional en particular esté dispuesto a encubrir las últimas consecuencias. Necesitamos una oposición fuerte con credibilidad y lo que está haciendo es dilapidar toda la poca credibilidad que ya les quedaba. Pili, tenemos 30 segundos para una última intervención. Bueno, yo nada más quiero recalcar que no hay que olvidar que el presidente actual también estuvo sujeto a un proceso de desafuero entre el año 2004 y 2005, en el que él mismo reclamó imparcialidad y apego a la ley, y ahora él está haciendo exactamente lo mismo que le hicieron en el pasado, y en ese momento él mismo descalificó que el hecho en su contra era por tratarse de persecución política. Bien. Pues se acabó el tiempo de este bloque. Solo para aclarar el tema de la controversia constitucional, lo que dijo el ministro fue: en estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, como decía Estefanía, por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se le relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa y estaremos muy pendientes de lo que se resuelva sobre este caso. Nuevamente hay desacuerdo entre las decisiones del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el resto de los magistrados. Ahora quería conocer de forma anticipada el sentido de sus votos. Los magistrados dicen que se vulnera su independencia. ¿Es así o solo es una solicitud de carácter administrativo? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a punto y contrapunto. Nuevamente, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral acusan al presidente José Luis Vargas de tomar una medida unilateral, que además no tiene sustento legal y vulnera su autonomía como jueces, según dijeron. Esto luego de que el magistrado Vargas le solicitó, mediante un oficio, conocer de forma anticipada el sentido de su voto en los temas a discutir. Veamos en contexto. 5 de los 6 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negaron a dar a conocer su voto anticipadamente. Este martes los magistrados recibieron un oficio donde el magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas, le solicitó informar de manera anticipada el sentido de su voto en cada tema a discutir. El oficio advertía que, de no contar con esta información, la sesión pública sería suspendida cuantas veces fuera necesario. La magistrada Yanino Talora y los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata rechazaron enérgicamente la petición, señalando que no tiene sustento legal. Añadieron que la solicitud atenta contra su autonomía e independencia y supone un intento de desnaturalizar la función del tribunal. Horas antes, el tribunal había emitido un comunicado apuntando que era práctica regular que los magistrados dieran a conocer el sentido de su voto para dar celeridad y claridad a las sesiones. Este no ha sido el único desacuerdo con las decisiones del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Por ejemplo, en abril pasado, los mismos magistrados se manifestaron
votaron en contra de la decisión del ministro Vargas, que sin consultarlos pospuso la sesión donde se definiría si los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán conservaban su registro. En diciembre hubo otro desacuerdo cuando mediante un boletín el tribunal informó que los magistrados habían votado por exhortar a los partidos políticos a postular el mayor número de mujeres posible. La ministra Yanín Otalora aclaró que el voto había sido por vincular a los partidos políticos a postular mujeres en 7 de las 15 candidaturas, lo que finalmente ocurrió. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, empiezo contigo ahora, Luis. Nuevamente un desencuentro dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora por esta solicitud del magistrado presidente para solicitar el voto anticipado por parte de los otros magistrados. ¿Qué está pasando al interior del tribunal? Mira, Mariana, le voy a decir con todo el sarcasmo que amerita, pero yo creo que el magistrado presidente quiere reportar el sentido de los votos antes a su jefe, que es Andrés Manuel López Obrador. Me parece, la verdad, pésimo, muy preocupante una decisión o una propuesta de esta naturaleza, porque ni él ni la magistrada Mónica Soto han estado, digamos, han reportado en contra, o más bien hacen la petición para que se reporte el sentido de la votación del resto de los magistrados. Otra vez, en medio de un proceso electoral con la institución que es responsable de tomar la última decisión, o al menos de reportar la última decisión en los casos en los que se impugnan las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Creo que es bastante preocupante porque curiosamente son los únicos dos magistrados que votaron en favor de que un presunto violador fuera candidato contra los votos de los otros 5 candidatos. Después de eso se viene la controversia si valía la pena que hubiera sesiones previas o no hubiera sesiones previas, en donde discutían y se podía leer entre líneas el sentido del voto y deciden como tribunal cancelar esas sesiones. Y a partir de ahí viene el oficio en donde les dice, ok, no vamos a tener esas sesiones previas, pero quiero que me digan el sentido del voto. Claramente daña la imparcialidad del resto de los magistrados, daña la objetividad de la deliberación judicial. Es como si dijeras, imagínate que el voto de todos los legisladores, o en caso de selección de algunos, en la selección o en el nombramiento de algunas posiciones, tuviera que ser abierta. Simplemente te obliga a que el resto o tu jefe político te señale y pueda generar alguna represalia directamente, o en este caso puedan tomar decisión como presidente del Tribunal Electoral, puedan tomar una decisión anticipada de cancelar o no una sesión pública del tribunal en este caso. Estefanía, contrapunto, y también preguntarte, ¿qué dice esto sobre este desencuentro, sobre el funcionamiento al interior del Tribunal Electoral, en medio de las elecciones en las que nos encontramos ahora? No, a mí me parece que los desencuentros son normales y evidentemente hay un contrapunto de posturas en ese sentido. Digamos, la deliberación es uno de las características de ser un órgano colegiado, ¿no? Es esta discusión que se tiene que dar. Dicho esto, sería impensable que lo que se estuviera sugiriendo, lo que se está sugiriendo, es que el voto se dijera de manera pública previamente. La razón por la que esto no es lo que está pasando, y difiero completamente con lo que decía Luis, es que ellas y ellos, los magistrados y las magistradas, pueden llegar a la sesión, a pesar de que dijeron previamente o con antelación dijeron que su voto iba a ser en un sentido, pueden llegar a la sesión y votar en otro sentido y no pasa absolutamente nada. La lógica de esto es darle celeridad a todos estos temas o a todos estos procesos para que la Secretaría de Acuerdos pueda trabajar con mayor facilidad, para que pueda darle cauce a estos temas, y eso creo que tiene una manera de trabajar pues mucho más ágil y que implica que estamos en un proceso de pandemia en el que se han tenido que modificar estas maneras de trabajo. A mí en ningún momento me pareció que el argumento fuera a favor de que se dijeran los votos o obligar o que fuera una medida coercitiva para que los magistrados y las magistradas dijeran en qué sentido iban a votar, y entonces decía Luis ir a notificarle, porque en realidad nadie sabe en qué sentido se va a votar, porque se vota y se discute en la mesa, y eso puede pasar, esto no lo impide. Eso es para mí algo que no me hace mucho sentido. Creo que fue claro en ese momento cuál era la razón por la que querían hacer esto con antelación. Dieron los argumentos que no me parecen descabellados y que creo que se está reproduciendo en otros espacios y en otros lugares, sobre todo en el Poder Ejecutivo, que tienen muchos casos encima, repito, por el tema de la pandemia, y no me parece, pues, esta cosa que decía Luis,
un llamado de atención porque le están reportando a alguien la información. El voto se mantiene, no precisamente secreto, pero el voto depende de los magistrados, lo que hagan en el momento, y la discusión se va a dar y se tiene que dar. Eso a mí me parece un tema menor porque las cosas continúan de la misma manera. Alejandro, ¿coincides con Estefanía? ¿Es para darle celeridad a los temas y, bueno, a la resolución, o persigue otros intereses o tiene otros fines esta solicitud del voto anticipado? Sí, nada más antes de entrar al tema, retomar la primera, respondiendo a lo que comentas, Mariana, que hoy conduces la mesa. El gobernador Cabeza de Vaca perdió el cargo como gobernador desde que fue desaforado por la Cámara de Diputados Federales. Y el artículo 111 lo que te dice es que haga lo correspondiente el Congreso local, que en este caso tenía que ser nombrar a un gobernador sustituto, cosa que no ha hecho y que tendrá que hacerse en los próximos días si no es que quiere generar un vacío de poderes en la entidad. Y yo del caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues lo que veo es la consecuencia de un ambiente muy descompuesto, muy deteriorado, que es lamentable que un órgano que tiene que impartir justicia electoral, pues controvierta hasta lo más irrelevante como es este caso, y que es producto de las pugnas internas, y que pues el país no merece un tribunal que esté enfrascado más en las pugnas internas que en impartir justicia electoral. Y esto yo lo veo como una nimiedad que se ha elevado a un tema como de mucha gravedad. Está tan deteriorado el ambiente que tuvieron que suspender las sesiones previas a la sesión pública. Y en estas sesiones previas es en donde los magistrados daban a conocer el sentido del voto. Esto para dar mayor eficiencia al conteo. Si ustedes ven alguna sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, verán cómo los secretarios que escrutan los votos, pues luego se hacen bolas, porque los magistrados dicen, yo voto a favor en lo general, pero haré un voto en particular a la reserva 28.a y quiero fundamentar una controversia en tal otro artículo. Bueno, se complicaba tanto que muchas veces incluso se tenía que hacer recuentos días posteriores, había una confusión de cuáles habían sido, cuál había sido la mayoría en ese caso. Entonces, me parece que pues era más bien un tema procedimental que se conflictuó, y que realmente también lo que se aclaró es que el hecho de dar a conocer previamente el sentido del voto de ninguna manera vulneraría el proceso deliberativo, en el cual podrían cambiar de último momento, en función de los argumentos de sus pares, el sentido de su voto. Entonces me parece que es más politiquería y grillas internas que una decisión, digamos, de carácter autoritario o que meritaría atención pública. A ver, Luis, ¿tú cómo lo ves? Grillas internas, como dice Alejandro, porque no es el primer desencuentro que se da al interior del tribunal, y ya se ha señalado algunas ocasiones en que el magistrado presidente actúa de manera unilateral. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Solo el contrapunto rápido, Mariana, para darle la palabra a Pili. Creo que sí es un tema de respetar la división de poderes. Y ha quedado claro, o al menos genera suspicacia, que las decisiones del ministro Vargas generen esa confusión o esa cercanía hacia el presidente actual, y que respalde todas las decisiones de Morena, que contravierte la oposición desde el Instituto Nacional Electoral. Eso creo que nos hace, genera suspicacia en la institución, le resta credibilidad, y con este tipo de decisiones creo que se acaba de minar mucho más la discusión dentro del Tribunal Electoral. Pili, finalmente. Mira, yo lo que pienso es que la solicitud hecha por el muy cuestionado magistrado Carlos Vargas Vaca a sus compañeros magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral me parece un exceso y un insulto a los magistrados, que genera muchas dudas sobre cuál es la intención de saber con anticipación cuál será el sentido de su voto. Y la única explicación que encuentro es que con ello se busca ejercer presión hacia los magistrados previo al inicio de las sesiones para intentar incidir en el sentido de su voto, y con ello favorecer quién sabe qué intereses en un evidente intento por controlar las decisiones del tribunal y de vulnerar la imparcialidad e independencia de sus integrantes. Pero además la solicitud la hace por escrito, en cuyo contenido además lleva implícita la amenaza de que en caso de no hacerlo, suspendería la sesión, algo verdaderamente inaudito. No hay que olvidar que sobre el presidente del tribunal pesa una investigación de la unidad financiera por la incongruencia de sus ingresos y los bienes adquiridos.
Al magistrado Vargas le fueron halladas propiedades en Miami, Polanco, Las Lomas, lo que lo vuelve vulnerable y una pieza útil para los intereses del Ejecutivo, que en el momento que lo requiera, con un simple recordatorio del expediente que tienen en su contra, lo pueden manipular a su antojo en decisiones que le favorezcan a los intereses del grupo de poder. Sin embargo, a pesar de los intentos del magistrado Vargas por inclinar las decisiones en favor de los intereses del jefe del Ejecutivo, se ha topado con el resto de los magistrados que integran la Sala Superior y no le han seguido el juego, votando en contra de sus proyectos. Por lo que esta maniobra pareciera tener la intención de incidir en los magistrados para intentar manipularlos en favor de asuntos de interés para Morena y para el presidente López Obrador. Bien. ¿Alguien quiere agregar otro punto o contrapunto sobre el tema? Estefanía, José Luis adelante. Vargas, ¿no? José Luis Vargas. José Luis Vargas, el magistrado presidente. Así es, Alejandro. Estefanía, finalmente. Sí, me llama mucho la atención que a Pili le molesten las casas de magistrado y no las casas del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que son muchísimas y que están obviamente en la investigación de la unidad financiera. Y yo nada más diría rápidamente, el hecho de que sea cuestionado por una parte de la oposición, el hecho de que no les guste en qué sentido ha votado el magistrado, no quiere decir que sea cuestionado por el resto de la gente y no quiere decir que esta sea la razón para señalarlo y hacerle esta suerte de persecución dentro. En realidad creo que quienes han estado presionándolo a él para votar en el sentido, ahora sí, de los intereses de los grupos de poder que decía Pili, que no son los del gobierno, sino son los de las empresas, sino son los del Partido Acción Nacional, sino son los de los partidos opositores, creo que ha sido él víctima de los magistrados que representan esos intereses y hoy quieren hacerlo pasar como una persona que no tiene legitimidad, cuando en realidad no es así, aunque la oposición quiera ponerlo sobre la mesa. Hay que respetar la voluntad de los magistrados. Si un magistrado quiere votar a favor de algo, se le tiene que respetar, así como los que votan en contra. Pili, por alusiones personales, tenemos tiempo para la réplica. Mira, yo lo que pienso es que la intención de hacerlo por escrito e incidir en el voto es lo que a mí no me parece bien, ¿no? Yo lo que cuestionaba de sus bienes y de lo del expediente que le tenían, pues es algo que a veces en la política se utiliza para hacer presiones políticas dentro de los grupos. Eso nada más. Bien, pues ¿alguien quiere agregar algún otro punto? Alejandro, ¿querías decir algo? No, subrayar que eso ya pasaba y daban a conocer su sentido de voto en las sesiones previas. Y ahora, como se llevan tan mal, ya no se pueden juntar previamente y entonces, pues, es simplemente pues para llenar ese vacío, ¿no? De que ya no se dan las sesiones previas. Luis, me dicen que tenemos tiempo todavía. Luis, adelante. Perfecto, Mariana, y utilizo el tiempo para lo mismo que lo hizo Alejandro, para regresar al tema anterior. Solo decirles que una vez que la Cámara de Diputados desafora a alguien, es responsabilidad de un Congreso local. En este caso estableció en la Ley de Responsabilidades Locales de Tamaulipas definir si se ratifica o no ese desafuero. Y eso es lo que está también en disputa. Es un entuerto jurídico, insisto, no nos vayamos ahí. Tiene temas, hay fines políticos detrás. Y es lo que me gustaría dejarle claro a las personas que nos escuchan. Lo hablamos el martes, estaba muy bien. Por alusiones. Alejandro, a ver, finalmente. Sí es un entuerto sobre el segundo tema. Sí hay ambigüedad. No, sí es un entuerto político y sí hay ambigüedades, lo que sea de cada quien. Y la decisión o el lenguaje, como lo planteó el ministro, todavía agravan más esas ambigüedades. Pero bien, lo cierto es que la Constitución Federal es la jerarquía máxima y los estados solo pueden regular aquello residual, aquello que no contradice ni ya está legislado en el plano jerárquico. Bien. La federación no se subordina a los estados se subordinan a la federación. Pues definitivamente es un tema, tanto el primero como el segundo, que vamos a seguir discutiendo. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa. El presidente pidió al Banco de México saber por qué no hubo entrega de remanentes por el ejercicio fiscal de 2020. Pero desde abril ya se había informado esto. Se avecina un nuevo conflicto con Banjico. La economía va tan bien como presume el presidente, o veremos qué opinan las y los panelistas esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto.
Pese al aumento de la pobreza laboral y a la no recuperación del empleo por parte de la mayor parte de las mujeres que dejaron de percibir un ingreso durante la pandemia, el presidente López Obrador ayer dijo que la economía se está recuperando, que no aumentó la deuda y que el peso se mantiene estable. El mandatario federal también pidió al Banco de México explicar la falta de entrega de remanentes, esto es, la ganancia contable obtenida cuando el dólar está caro. Pero desde 2017 no ha habido entrega de remanentes. Veamos en contexto. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Banco de México no ha entregado a su gobierno los remanentes por el ejercicio fiscal 2020. El mandatario federal pidió saber por qué en otros sexenios sí se entregaron estos recursos. Añadió que pese a ello su administración no ha tenido problemas en el manejo de la economía debido a los altos niveles de recaudación conseguidos y las medidas que se tomaron ante la crisis económica generada por la pandemia. Como en otras ocasiones, insistió en que gracias a las medidas económicas tomadas durante su gestión se está recuperando el crecimiento económico. Hay generación de empleos, inversión extranjera y no hay devaluación. Lo único que tenemos que cuidar es la inflación, dijo. En enero, el mandatario federal dijo que esperaba encontrar un mecanismo para que se adelantara la entrega de remanentes para utilizarlos, según dijo, en salir de la crisis sin endeudar a México. También reconoció que esperaba que el monto se redujera mucho debido a la baja en el valor del peso frente al dólar registrada en abril de 2020, cuando rebasó los 26 pesos. Por ley, el Banco de México debe entregar a la Hacienda Pública el remanente que se genera cuando hay depreciación del peso frente al dólar, pero a finales de abril el Banco de México informó que el 75% del remanente que hubo en 2020 se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios previos y el resto al capital contable, como marca la ley, por lo que no hubo remanente para entregar a la Administración Federal. Sin embargo, este miércoles el presidente López Obrador señaló que ya se habían hecho cuentas y que su administración iba a recibir un remanente, por lo que pidió al organismo autónomo explicar por qué no hubo. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Pili. No hubo remanente, dijo el Banco de México, por el ejercicio fiscal 2020 desde abril, pero el presidente dice que se habían hecho cuentas y que sí había un remanente. ¿Qué decir sobre todo de estos recursos que serían pues tan necesarios para afrontar la crisis como la que estamos viviendo, la crisis económica, y sobre todo también cuál es tu balance sobre los indicadores económicos? ¿Nos estamos recuperando, como afirma el presidente López Obrador? Mira, yo lo que vi ayer con el reclamo que el presidente hace al Banco de México no es otra cosa que revelar un profundo desconocimiento que tiene sobre la administración pública. El comentario del presidente tuvo como propósito insinuar que en el fondo del asunto había una motivación partidista que, según él, a los gobiernos anteriores sí les entregaban los remanentes y al suyo no. Situación que no es del todo precisa, pues ha habido ejercicios fiscales en los que no se han entregado los remanentes porque no los hay, y esto tiene una explicación. El Banco de México no tiene como propósito acumular utilidades, aunque en los hechos las tiene cuando su balance final es positivo, dependiendo el tipo de cambio. Cuando esto ocurre, por ley, el Banco Central está obligado a entregar ese remanente al gobierno, específicamente a la Secretaría de Hacienda. Pero antes de llegar a ese punto, debe cubrir otros pendientes como el pago de la deuda y el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y sus propios costos de operación. Sin embargo, cuando el Banco Central entregó el mes pasado los estados financieros correspondientes a todo el 2020, informó que no había remanente que entregar, pues que el peso se apreció de manera considerable al final del año. De hecho, el presidente López Obrador ya había reconocido en enero que los posibles remanentes serían muy pocos, esto por el fortalecimiento del peso. Sin embargo, en época electoral y ante la necesidad de victimizarse, el presidente creo que parece olvidarlo. Y algo que debe preocuparnos es la voracidad por el dinero que ha demostrado tener el actual gobierno. Han consumido todo y no saben a ciencia cierta dónde están los recursos de la nación. ¿Qué ha pasado con los fondos de los fideicomisos, los 500,000 millones que nos íbamos a ahorrar cada año por eliminar la corrupción, los ingresos fiscales recaudados por el SAT, que ha presumido el presidente que ahora sí se estaban cobrando? Bien. Yo no quisiera pronosticar un desastre, pero sería lamentable que nuestro país sufra una regresión a los escenarios vividos en las décadas de los 70s y los 80s, en los que los mexicanos nos enterábamos después de terminar el sexenio que nuestras arcas fueron saqueadas por el presidente saliente y entrar a la dinámica de la crisis sexenales que todos creíamos haber superado.
Alejandro, ¿qué le responderías a Pili? Y también preguntarte cómo estás viendo tú los indicadores económicos. ¿Coincides con el presidente? ¿Solamente hay que cuidar la inflación? Bueno, eso es la tarea de un organismo autónomo y para eso tiene autonomía, que es el Banco de México. Y aquí me parece que eclosionan dos principios o dos intereses legítimos. El de mantener el valor de la moneda nacional, esto es evitar las inflaciones. Y por otra parte, pues también el gobierno tener recursos para generar programas, políticas, obras, gasto público, que también contribuye a activar la economía. Y qué bueno que comencemos a hablar de estos temas, porque antes no se comentaban más que a puertas cerradas entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y me parece que, como dice el presidente, la vida pública cada vez tiene que ser más pública e informarnos y digamos que esto se ponga en el centro del debate porque es muy importante. Y hay que decir que si bien en las leyes sí se establece que los remanentes cuando pueden ir a las arcas públicas, es decir, a Hacienda, también es cierto que lo que se ha acostumbrado en los últimos años es a mantenerlos dentro de las reservas internacionales con el fin de irlas ampliando y generar como mayor certidumbre y estabilidad en la moneda y en los tipos de cambio. Entonces, bueno, es un debate en curso, qué bueno que se esté dando y me parece que las dos instituciones pues tienen propósitos legítimos y me parece pues sano que haya estas discrepancias y que se ventilen públicamente. Y efectivamente, pues sí, efectivamente la pobreza, este gobierno a través de las políticas del salario mínimo había logrado los mejores índices de combate a la pobreza laboral, lamentablemente por la peor crisis económica en los últimos 100 años a nivel mundial, volvió a incrementar este indicador, pero hay que decir que incluso está en los niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto, sin crisis en tiempos normales. Y lo que sí estamos viendo, y esto es un consenso en el Banco de México, organismos internacionales o la banca privada, es que sí se prevé un crecimiento alto este año de más del 5%, y de ser así, de cumplirse las previsiones, los niveles de empleo regresarán para fines de año a los niveles previos de la pandemia. Ha sido una situación sumamente complicada, el país no se endeudó de más, no estamos en una situación de vacíos fiscales que se tienen que llenar con reformas que luego están generando este tipo de movimientos, como es el caso de Colombia. No hay cambio en las calificaciones de México, hay estabilidad en los pagos de la deuda, hay cumplimientos y creo que eso va a generar mayor certidumbre y permite que después de un momento muy difícil en donde se tuvo que privilegiar la salud y cortar, digamos, las cadenas de transmisión del virus, sí nos estemos enfilando ya a una recuperación a los niveles previos de COVID. Luis, ¿cómo estás viendo el tema de Banjico y si nos estamos, como dice Alejandro, enfilando a esta recuperación económica? Mira, yo creo, Mariana, que está muy bien también que se debatan estos temas. Normalmente el Banco de México es un órgano bastante ajeno a la ciudadanía y ventilar o al menos sacar esta información creo que es útil para el debate público. Ahora, creo que sí hay una confusión muy grande, al menos del presidente, sobre los remanentes. Y hay un error muy grave, o al menos algo que me parece muy preocupante, y es sembrar la duda, una vez más, de que un órgano autónomo está jugando en contra de su administración. Lo deja entre líneas, lo insinúa y dice, a los gobiernos anteriores sí les tocaban remanentes, ahora no me toca. Ya lo explicó Pili al inicio, el remanente, lo explicaste tú también, ¿qué es un remanente? Y normalmente es esta diferencia del tipo de cambio que queda al final del año, que si se deprecia el peso, pues claramente puede haber un remanente que se utilice para distintos fines por parte del gobierno. Y yo creo que esta administración estaba pensando eso, querer tener más recursos para gastar en no sé qué, pero en el ínter, a la hora de pedir el recurso en una mañanera o de decir quiero que se revise, deja ver no solo la necesidad del gobierno de tener más recursos, significa que no le está alcanzando en esta administración, en este año, no le está alcanzando supongo que para sus obras faraónicas, supongo que para otros grandes gastos que está ejecutando esta administración y que de nuevo, como ya lo he repetido yo en muchísimas ocasiones, que no se está destinando a los fines prioritarios que esperaríamos en este país, como evitar que 10 millones de personas más caigan en la pobreza o hayan caído en la pobreza pues, a pesar de la pandemia. Creo que los indicadores macroeconómicos, vamos a ver este año una mejora, naturalmente, porque el año pasado fue una locura en términos de la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto, la caída del empleo, la caída de prácticamente todos los indicadores, y es natural que este año vayamos a ver un crecimiento en relación del año anterior.
Y creo que esos indicadores son los que tenemos que discutir. Por lo pronto, si hay una petición específica al presidente de la República de no confundir a la ciudadanía sobre lo que significan estos remanentes y no minar la legitimidad de una institución autónoma más como es el Banco de México. Estefanía, de acuerdo con lo que dice Luis, ¿por qué sembrar esta duda si ahí están los estados financieros del Banco de México? Bueno, es una duda que tiene sentido, sobre todo porque en abril del año pasado se dijo que se iban a entregar remanentes y el presidente dijo una cosa que no es mentira. Los remanentes se entregaron hasta el 2017. No era su gobierno, efectivamente, y él dijo que en gobiernos anteriores se habían entregado remanentes. Creo que eso no es mentira y lo puso sobre la mesa en un ejercicio de transparencia y en el tema en el que estaba él hablando. De esta discusión pública que me parece interesante, como decía Alejandro, y que vale la pena, viene la declaración de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, en el que explica muy bien el tema de las reservas internacionales, que no generan precisamente dinero, sino lo que hacen es dar esta certeza económica. Y bueno, creo que yo recogería de esta plática y de lo que se decía respecto a eso. Yo lo que no entiendo es este enojo de la oposición, de que el presidente hable de estos temas. Yo no sé cuál es el problema. El presidente mismo es el que ha dicho que es autónomo el Banco de México y no lo puso en duda, y creo que el presidente lo tiene que decir porque ya está muy desgastado el discurso de la oposición, constantemente diciendo, está atacando a los órganos autónomos, está atacando a la autonomía. Él dijo, es autónomo, sin embargo, pongo sobre la mesa estas dos cosas y ninguna de las dos es mentira. Y es verdad que los estados financieros para el 2020 que presentaron hace 3 semanas, se informó un resultado positivo de 165,000 millones de pesos, que creo que tampoco es menor y que vale también la pena. Yo no encuentro la discusión en esto en realidad, me parece un debate hecho solamente para señalar al presidente por haber hablado de esto, tiene todo el derecho de hablar de esto, no me parece descabellado, y es verdad que está gastando mucho dinero, por lo menos decía Luis, ¿en qué? No sé, o en qué va a pagar con este dinero, cuál es el interés de tener dinero, en obras o no sé qué. Bueno, yo le diría, en lo que se ha gastado en esta pandemia, en construir hospitales que no terminaron de construir las administraciones pasadas, que dejaron a la mitad, en salud, en educación, en bienestar, en programas sociales, en el proceso de las vacunas. Luis, ¿no saben qué se están gastando el dinero? Pues yo creo que porque le falta conocer en realidad cómo está funcionando el gobierno en este momento y cuál es el bienestar que le está llegando a las personas y cuál es la estrategia de gobernar una pandemia que no es menor y todo el dinero que se ha gastado y que hoy nos ha llevado a tener tan gran porcentaje de mexicanos y mexicanas vacunadas. Yo no diría a la ligera como Luis de todo se gasta en megaproyectos, sino hablar de que este gobierno necesita dinero y ha apretado el cinturón en muchas de sus instituciones y creo que no es menor preguntar por esta cantidad de dinero y poner esa conversación sobre la mesa. Pili, en el sentido de lo que pone Estefanía sobre la mesa, ¿realmente hay un enojo de la oposición de que el presidente, que se hablen de estos temas económicos? No, para nada. Mira, lo que nosotros le cuestionamos al presidente no es que no hable de estos temas. Yo creo que es bueno que se saque sobre la mesa, pero el tema es que deje entrever que hay la duda sobre la institución como es Banxico, ¿no? Bueno, yo lo que sí tiene que entender el presidente que hay cuestiones financieras que se tienen que respetar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasó entonces en este tema? Pues que el peso se apreció de manera considerable desde esa fecha y la moneda nacional cerró en el 2020 con 19.95 unidades por dólar, de acuerdo con datos del propio Banco Central. Y bueno, de hecho, el presidente López Obrador ya había reconocido en enero que los posibles remanentes serían muy pocos por el fortalecimiento del peso. Eso es, bueno, es lo único. Y no hubo remanentes porque el tipo de cambio fue lo que jugó a favor del peso, que fue uno de los factores por los cuales el remanente fue cero. Creo que el presidente debe de meterse más a las cuestiones técnicas y no dudar de las instituciones como lo que es el Banco de México. Ese es nuestro único cuestionamiento. Bien. Pues, sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alejandro? Pensé que habías levantado la mano. Estefanía, tenemos 30 segundos.
No, y nada más para agregar, debe ser muy cansado para la oposición estar sobreinterpretando al presidente. En el bloque pasado decía que se le veía nervioso y todo el tiempo están tratando de hacer estas lecturas complejas del presidente. Cuando el presidente sale a decir lo que tiene que decir y ya, y entonces la oposición genera una discusión, un falso debate el resto de la semana, haciendo cosas producto de su imaginación, de lo que cree que está diciendo, de lo que está pasando, y eso sí me parece, pues, no solo que no abona al debate, sino que debe ser muy complicado estar interpretando a alguien que no necesita mayor interpretación. Bien, pues los temas económicos definitivamente nos interesan a todas y todos, así que seguramente los seguiremos retomando en esta mesa. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.